¿Por qué tenemos un apartado especialmente dedicado a la preparación física? ¿Realmente lo merece o no lo merece? Nosotros entendemos que hay dos razones para que hablemos de la preparación física y que le dediquemos un lugar concreto. La primera es que en etapas formativas consideramos que la preparación física juega un papel clave. Es, por decirlo de alguna manera, una etapa sensible. Es una etapa que si no aprovechas es muy probable que no la puedas recuperar. La preparación física es uno de esos aspectos que puedes mejorar durante toda la vida, pero que si en determinadas etapas no lo potencias, es muy probable que ya nunca vayas a poder llegar a tu máximo potencial posible. Porque en las etapas en las que estabas especialmente susceptible a las mejoras, no las aprovechaste. En segundo lugar, porque entendemos que los cambios de la preparación física han sido tan dramáticos que hay que explicarlos. Yo, como seguro que muchos de vosotros, en las últimas décadas entrenaba basándome en algunos principios que entendía que eran sólidos. Y luego pues llegó la ciencia del entrenamiento en los últimos 20 años y muchos de esos principios que se basaban en fisiología bien asentada, pero que esos principios no habían terminado de demostrarse con estudios, pues se fueron cayendo. Entonces, hace relativamente poco yo me pregunté cuánto había cambiado la preparación física desde que yo empecé a trabajar con un equipo de alto nivel en Ciudad Real hasta el año pasado. Y empecé a revisar cuadernos y demás, y me encontré que desde los press de banca tradicionales, realizados además a velocidad muy controlada y a la altura del hombro y con rangos amplios, al press unilateral con casi todo el cuerpo fuera, que veis en la imagen, ¿vale?, donde ya el codo va mucho más abajo, hay expansión torácica y donde se intenta generar la máxima potencia posible. De aquel a este, lo que ha habido de por medio es mucha ciencia de entrenamiento, y esa ciencia del entrenamiento se ha cargado, en mi caso, el 95% de aquel cuaderno. Si hoy entreno solo y ese cuaderno lo reviso, solo mantengo el 5%, en el mejor de los casos, a veces menos. Entonces, para quien todavía esté pensando si esto es sí o es no, os voy a poner varios ejemplos que tienen que ver con esto, porque en general tendemos a pensar que la nueva metodología del entrenamiento de la fuerza en realidad es algo así como esto: BOSUS, fitball, paracaídas, cuerdas, mini trams. Me voy a mirar obstáculos, ¿no?, para poder moverme un poco, ¿vale? Creemos que la nueva metodología de entrenamiento de fuerza es todo esto, y no es así. Yo de lo que estoy hablando, de aquello que hemos ido desterrando, son mitos que todos hemos realizado, tales como: hago carrera y justo después hago las pesas, porque me cuadra muy bien respecto a la progresión de intensidad. Hoy la ciencia del entrenamiento ya ha demostrado en no pocas ocasiones que realizar carreras, cuanto más intensa se realiza, influye de forma negativa en los valores de fuerza del entrenamiento, y que como consecuencia las mejoras de la fuerza son menores. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No es que la fuerza no mejore cuando he hecho carrera antes, no es que no mejore, pero mejora menos. Entonces, si puedo invertirlo, pues lo debo invertir, porque existe una interferencia a lo que se le denomina entrenamiento concurrente. Hoy sabemos que aquello que pensábamos respecto a la contraindicación de utilizar hierro, de trabajar con pesas en etapas formativas, con niños, infantiles, cadetes, no solo no es contraindicado, sino que ocurre justo lo contrario, que el entrenamiento de la fuerza optimiza el desarrollo. Es decir, que mejora el crecimiento. No solo mejora el rendimiento de los chicos porque son más fuertes, los chicos y las chicas, porque incrementan su potencia, sino que también fortalece la densidad ósea, hace que su sistema óseo sea mejor, y también
mejora su entorno hormonal. La hormona de crecimiento aumenta, la testosterona, por tanto, hay más posibilidades de que llegues a tus mejores datos de altura, de envergadura, si entrenas fuerza, que si no entrenas fuerza. Con independencia del medio que utilices para entrenar fuerza. La clave para que esto surta efecto es que entrenemos fuerza correctamente, no los medios que utilicemos, porque se han demonizado las pesas entendiendo que las pesas eran un medio incorrecto para el entrenamiento de la fuerza en formación. Y eso es incoherente. Es incoherente porque lo importante cuando entrenas fuerza es hacer los movimientos correctamente, 1, utilizar las cargas adecuadas, 2, y utilizar el volumen adecuado, 3. Para intentar no ser demasiado teórico, a lo que me estoy refiriendo es, si haces un ejercicio mal, te vas a lesionar, lo hagas con tu propio cuerpo o lo hagas con una mancuerna, lo mal hecho está, ¿vale? Si haces un ejercicio con demasiada carga, te vas a lesionar, lo hagas con tu cuerpo o lo hagas con una barra, porque te estás pasando la carga, sin más. Por tanto, si tienes poca fuerza o algo de sobrepeso y haces una flexión de brazos, es probable que la carga sea mayor de la que deberías tener en esa tarea. Ahí es preferible que utilices una barra en un press de banca. Volveremos a eso un poco más adelante, pero la cuestión es, si te pasas de carga, estarás acercándote a la lesión, utilices una barra o utilices tu propio cuerpo. Y si te pasas de volumen, es decir, haces demasiadas series o demasiadas repeticiones o demasiados entrenamientos, exactamente pasa lo mismo. Si lo haces con tu propio cuerpo es igual de malo que si lo haces con barras, con discos y con mancuernas. Conclusión, no tiene ningún sentido estigmatizar a las pesas. Justo al contrario, nos dan un medio más para poder entrenar la fuerza. Un medio más, igual que puede ser el trabajo con valores medicinales y con el propio cuerpo. Un medio que a veces me permite ajustar muy bien la carga. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Optimiza el desarrollo, optimiza el desarrollo. Hasta hace 2 días creíamos que entrenar la resistencia de larga duración y baja intensidad era indispensable para poder beneficiarme luego después de un entrenamiento de alta intensidad. Hoy sabemos que eso no es así, que los beneficios de la alta intensidad intervalada los obtienes con independencia de que tengas muy buena base aeróbica o no. Que tener una buena base aeróbica siempre es bueno, pero que entrenar intenso no genera problemas fisiológicos. Los problemas precisamente de la intensidad son musculares. Y esto es importante que lo grabéis. Vosotros, los que estáis día a día en la práctica, para que sepáis que o tienes buena musculatura o la alta intensidad te la va a romper. Lo repito por si acaso, ¿vale? El balonmano es intenso. Las acciones del balonmano que generan rendimiento son intensas. Cuando haces un 1 contra 1, la intensidad más las buenas tomas de decisiones te llevan al rendimiento. Cuando haces un lanzamiento, la buena decisión más la intensidad te lleva al éxito. Cuando realizas un 1 contra 1 en ataque, la buena intensidad con la buena decisión te lleva al éxito. Son intensas. Y si no tienes buena musculatura para soportar la intensidad, rompes. No hay dudas. La única duda es cuándo romperás. Pero que te vas a romper, eso es seguro. Por tanto, o tienes buena musculatura o tienes buena musculatura. El balonmano así lo exige. Y precisamente esa es la cuestión cuando queremos manejar programas de alta intensidad por intervalos. Queremos realizar una sesión de resistencia con nuestro equipo donde plantaremos 30 segundos de muy alta intensidad con pausas de 60 segundos. Y entonces decimos esto, yo he leído que mejora el volumen máximo de oxígeno, resistencia aeróbica anaeróbica, resistencia a la insulina, un montón de parámetros. Y es verdad, y esto es así. ¿Cuál es el problema? Que cuando hayas hecho 3 series, la exigencia muscular unida a los posibles problemas que genera la fatiga van a hacer
que la demanda sea enorme. Si no tienes una buena musculatura que soporte eso, te rompes. Sobre todo a nivel isquiosural, gemelo, la cadena posterior, a veces el glúteo. Es importante que lo tengáis tremendamente en cuenta. Utilizar cargas adecuadas. Y en ese sentido, hablaremos un poco esta tarde de ello, el que manejemos las diferentes variables del HIIT, intensidad, series que hacemos, cuánto descanso hacemos, es absolutamente prioritario. Veréis, no voy a extenderme mucho más en mitos, pero en la presentación que vais a recibir os daréis cuenta que al menos hay como 30 y tantos, cerca de 40, ¿vale? Y no he puesto todos, he puesto los que casi todos hemos hecho, ¿vale? Que son muchos. Lo que sí que necesito es que cojáis una idea que es fundamental. Hoy tenemos suficientes datos como para basarnos en evidencia científica. Vamos a intentar o bien leerlos nosotros o bien consultar a gente que los esté leyendo. Y eso nos va a hacer que tengamos que cambiar algunas de las cosas que hacemos en preparación física tradicionalmente. Sin duda, yo he tenido que cambiar el 95%, pero nos llevará a hacer un entrenamiento más seguro, más eficaz y con mejor transferencia a nuestros equipos. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vale, cambio de presentación. Antes de cambiar de presentación, dos cuestiones. Una, interrumpidme en el momento que se os venga a la cabeza una duda, una cuestión, algo que queráis que definamos o en lo que queráis que profundicemos o lo que sea. Dos, es probable que sobre la marcha no se os ocurra, pero luego a lo largo del día se os vengan dudas. Eso es posible que pase. Entonces, si durante el día tenéis dudas sobre preparación física, la sesión de esta tarde, que empieza a las 6:30 con Jorge, justo después, aproximadamente sobre las 7:30, 8:45, yo volveré a tener un tiempo con vosotros. En ese tiempo es muy importante que trabajemos todas las dudas que vosotros tengáis. Si no tenéis dudas, yo os pondré algún tema más, pero es mucho más importante que solventéis vuestras cuestiones que el hecho de que yo dé un material que tengo prefijado previamente. ¿Alguna duda de donde venimos hasta ahora? ¿Tenéis algo que aparezca ahí? Fijaos, cuando hablamos de las claves de la preparación física, casi todo el mundo empieza ya a pensar cuáles serán los métodos, los ejercicios, cuáles serán las herramientas o las variables, que si la velocidad, el descanso, claves para... Pues no, mira, la primera clave para la preparación física es que vosotros, los jugadores, pongáis a la preparación física en un lugar prioritario en vuestra preparación. Y eso solo está en vuestra mano. Eso es vuestra mente la que tiene que decir: la preparación física tiene un vínculo directo con que yo alcance mis objetivos. Si no priorizas la preparación física, por muy buena que ésta sea, los resultados nunca serán excelentes. Porque ese prejuicio, esa expectativa previa, el hecho de que un jugador piense que la preparación física le dará más rendimiento, que la preparación física le generará menos lesiones y que la preparación física hará que pueda jugar más años, eso genera que cada entrenamiento sea un entrenamiento de más calidad, porque te comprometes más con ella, porque crees más en ella, porque te exiges en cada tarea, en cada movimiento que realizas de preparación física, y la consecuencia natural de que hagas eso es que obtengas los mejores resultados posibles. Por tanto, insisto, el primer elemento, la clave número 1 es: ¿crees en la preparación física? Si la respuesta es no, ponte a escarbar ya, ponte a mirarte charlas,
libros, artículos, consulta a entrenadores hasta que realmente tu expectativa se dispare y pienses, la preparación física es algo así como la píldora mágica que me va a hacer que todo lo que hago en la pista sea mejor. Más eficaz, más eficiente, más seguro. Voy a ser mejor jugadora y voy a ser mucho mejor jugador. Es muy importante que esto sea el punto de partida. El punto de partida para jugadores y el punto de partida que nos curremos los técnicos. O sea, cuando empezamos a programar y nos ponemos a ver qué ejercicios hago, a ver cómo los distribuyo, a qué fases hago, hay una fase previa, la fase 0, que es una fase que es la gran olvidada y la que nunca debería olvidarse, que es cómo voy a generar una expectativa altísima en mis jugadores respecto a este programa. ¿Cómo voy a generar que mi plantilla piense que esta preparación física que yo voy a planificar a partir de ahora, qué acciones voy a hacer, qué charlas voy a tener, qué vídeos les voy a poner, qué ejemplos les voy a poner, qué voy a hacer para generar una expectativa elevada? No puede haber ni una sola sesión, ni una sola planificación que no contemple, entre comillas, la venta de tu programa. Y dentro de esa venta, que es como una palabra maldita, ¿no?, que parece como prohibido que hacerla, ¿vale? Y a mí me gusta decirla porque es así. Me parece que más clave que ninguna otra cosa es explicar el para qué de aquello que haces. En la medida en que el jugador deje de ser una marioneta y empieza a ser una persona que realmente sabe para qué hace las cosas, en los beneficios que va a obtener, en el momento en el que eso cambia, ya no es alguien que repite lo que yo le digo sin cuestionar nada, sino que es alguien que cree en lo que hace porque sabe de dónde viene. En ese momento todo cambia. Todo cambia. Tienes que explicar claramente el para qué. Y mucho más importante de los para qué teóricos, de los que seguro que ya habéis oído hablar, que dices, es que esta tarea, es que este método me va a conseguir que mejores un 10% tu salto vertical. Es que esta estrategia de entrenamiento va a conseguir que mejoremos un 8% nuestra resistencia en 3 semanas. Mucho más importante que ese dato es el para qué útil. A mí me resulta especialmente fácil pensar, si yo estuviera en aquel lado, si yo fuera un jugador de esa edad o una jugadora de esa edad, ¿para mí qué sería útil? Pues para mí igual sería más útil que me dijeran, si soy extremo, este programa o este ejercicio te servirá para aguantar un segundo más en el aire, observar al portero y como consecuencia marcar muchos más goles. Eso es el para qué de utilidad. El para qué teórico está bien, nos aporta rigor, yo soy el primero que cree en eso. El para qué de utilidad es indispensable. El para qué de utilidad es indispensable. ¿Para qué le es útil lo que haces al jugador? ¿Te va a llevar tiempo? Sí. ¿Vas a necesitar sentarte un rato a reflexionar cada vez que quieras realizar esto con tus jugadores? Sin duda. ¿Ese tiempo es rentable? No os puedo explicar cuándo, no os puedo explicar hasta dónde llega, porque cuando realmente un jugador cree en lo que hace, insisto, es que ya juega en otra liga, ya ha pasado a otra esfera, es otro nivel, ya no necesita que la res. Entonces, preguntaos vosotros como jugadores y como jugadoras, preguntaos cuánto valor le dais a la preparación física. Mucho, muchísimo, regular, poco. Preguntaos, porque si la respuesta no es mucho, muchísimo, tenéis que escarbar hasta que la respuesta sea mucho, muchísimo, porque la realidad, la evidencia, los estudios nos dicen que la preparación física te aporta esto, no es opinión, no es discutible.
Estos son datos científicos. Quien te diga que la preparación física no es relevante, que lo demuestre. Porque hoy no tiene argumentos para demostrarlo, hoy no tiene resultados. Hoy quien compara a un grupo de atletas o de jugadores de balonmano que han hecho un programa de entrenamiento de piernas y les compara el salto en la competición, ve que esta gente salta más que estos se lesionan menos que estos, que no lo hacen, que estos duran más en la competición que estos. Entonces, quien nos discuta la preparación física, que nos presente datos y nos diga, mira, este sin preparación física salta más, este sin preparación física se lesiona menos, este sin preparación física, fíjate lo longevo que es. Porque cuando se ponga a escarbar se dará cuenta que lo que pasa con esos casos son excepciones, que si realmente haces un estudio serio, eso no pasa. Entonces es importante que la situéis en un lugar preferente. Claro, una vez que lo has situado en un lugar preferente, os preguntaréis, ahora ya sí que hablamos de entrenamiento, ahora sí que hablamos de preparación física. Yo les diré, no, todavía no. Hay un segundo principio, tan importante como el primero, al que nosotros denominamos en una palabra autorresponsabilidad. En dos palabras, expresión de Jordi, proyecto personal. En cuatro palabras, locus de control interno, más teórico, ¿no? Estos los psicólogos se le llaman así y hacen un montón de estudios respecto a ello. ¿Qué es eso? Vale, coloquialmente es algo así como cuando asumes tú las riendas, cuando descubres que tú eres tu primer y mejor entrenador, tú como jugador, como jugadora. Cuando realmente dices, soy yo quien puedo hacer más cosas para mi propia mejora. Y además, tengo gente a mi alrededor, mi entrenador, mi prepa, si alguien se encarga del entrenamiento de los puestos específicos, la gente con la que estoy trabajando, que me ayuda a mejorar. Pero primero soy yo. ¿Y por qué primero soy yo? Porque soy yo quien decide dar el máximo en cada cosa que hago. Porque soy yo quien reflexiona sobre lo que está haciendo y dice, estos ejercicios me vienen bien. Y cuando no los hago, meto un extra con esos ejercicios. Soy yo quien sé que tal articulación es especialmente débil en mí. Y entonces soy yo quien me encargo de calentar esa articulación, especialmente cada vez que llega un entrenamiento. Porque soy yo quien analiza si hay un momento donde la preparación física no la tengo optimizada. Entonces consulto cómo puedo ampliarla, cómo puedo mejorarla, dónde puedo meter alguna sesión, incluso busco a alguien que me pueda echar una mano en esas sesiones extra, etc. Y cuando asumes las riendas, de repente te das cuenta que ya no dependes tanto de que te rodee un equipo técnico del carajo. Ya no dependes tanto de que tengas que tener un entrenador y un segundo y un preparador físico y un preparador de porteros y que haya una preparación súper específica en cada puesto, que si lo tienes es un entorno ideal, pero que si no lo tienes ya te buscas la vida. Y hay muchos ejemplos de jugadores que se han buscado la vida y que gracias a eso, a ese locus de control interno, a asumir los mandos, gracias a eso avanzaron lo que tenían que avanzar. Por eso la autorresponsabilidad es un principio mucho más relevante de cualquier cosa que luego hagas en el entrenamiento. La autorresponsabilidad se define bastante fácilmente. Cuando tú ves que un jugador, cuando se vuelve el entrenador, realiza las cosas a una intensidad menor que cuando el entrenador está mirando, su grado de autorresponsabilidad es claramente menor. Pequeño, eso es, menor. Cuando el jugador no necesita que el entrenador esté permanentemente achuchándole y con el látigo para dar el máximo, su proyecto personal tiene prioridad sobre lo que le va entrando externamente. Insisto, esto no resta relevancia al entrenador que motiva bien, que inspira grandes esfuerzos, que te hace superar límites, pero sí que hace que vuestra responsabilidad aumente. Y quien no os diga que el balón está en vuestro tejado, os miente. El balón está en vuestro tejado.
Y si estás pensando, no, pero mi entorno, no, pero mi club, ya te estás equivocando de partida. Es muy probable que no avances hacia donde quieres avanzar. ¿Cómo logro esto? Herramientas prácticas de cómo logro, porque en realidad el dar valor a la preparación física es básicamente, el primer principio, es básicamente una cuestión de búsqueda de información, que me sitúe, que yo creo en ese programa. Y es una cuestión de que en la planificación y en la programación de los entrenadores también me expliquen el para qué sirve, además de que yo la pueda buscar. La autorresponsabilidad tiene herramientas, claro que tiene herramientas, algunas que seguro que ya se os han venido a la cabeza. La primera, el diario de entrenamiento. Ten tu diario, apunta los ejercicios que haces, los que te vienen bien, los que te vienen mal, los que te generan molestias, apunta tu evolución en las tareas, en qué fases estás mejorando, cuándo notas mesetas, y si alcanzas un pico de rendimiento, con qué se puede estar relacionando, solo anímicamente, es también una cuestión física, es solo una cuestión táctica, es una cuestión de dinámica de grupo, de qué es cuestión, apunta cosas. Apunta cosas que te dan autoconocimiento. El autoconocimiento es luego el que te va a llevar a decir, tengo malas sensaciones con el hombro, voy a calentarlo mejor. Y eso te lleva indefectiblemente a prevenir lesiones del hombro. Si no te autoconoces bien, no eres responsable y a la postre te vas a lesionar más y vas a tener peor rendimiento. Esto está alineado con que realices tablas y gráficas de tus propias evoluciones. Tu peso corporal, los kilos que levantas, las distancias que recorres. Cuando haces un entrenamiento intervalado, apúntalo tú. Seguro que tu entrenador tiene fichas de seguimiento sobre ti, seguro, o de muchísimos datos, o al menos de unos pocos. Casi no conozco entrenadores que no las tengan. Pero yo no estoy diciendo eso. Yo os estoy hablando a vosotros ahora. Que ten tú tu cuaderno, ten tú tu propio seguimiento. Haz tú por conocer cómo evolucionas. Asume los mandos, que para eso es tu vida. Tercera cuestión, cuando haces esto, cuando realmente te lo curras, te das cuenta de que hay algunos rituales que te pueden potenciar, tanto para el entrenamiento como para la competición. Y esos rituales son casi una norma en el alto nivel. Que dices, los que están en el alto nivel generan rituales, o han llegado al alto nivel porque los rituales también le ayudaban. Y pueden ser ambas cosas. Lo que quiero decir es que esos rituales son adecuados. Que tú entres en un entrenamiento con la activación adecuada. Y eso también depende de vosotros. Que no entres dormida, que no entres hiperactivo, que entres en el punto exacto, que si realmente te notas hiperactivo digas, joder, ¿qué me puede relajar cuando estoy hiperactivo y sé que voy a rendir menos? ¿Qué me puede activar cuando sé que estoy apagado y sé que voy a rendir menos? ¿Qué me puede ayudar? Esos son rituales. Te puede ayudar la música, las respiraciones, la postura, determinadas conversaciones, algunos vídeos. Y esto es un plano individual. Cada uno tiene sus rituales. Hay a quien le ayuda a colocar la ropa de una determinada manera y ponérsela en un determinado orden. Le sitúa, le da foco. Y eso lo hace en todos los entrenos, en todos los partidos, en fin, que es algo que quiero que tengáis en cuenta. Vale, voy a caminar un poco más rápido por los dos principios siguientes. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Cuál era el primero? El primero del profesor. Preparación física. Pero esto es muy genérico. ¿Qué preparación física qué? Está demostrado científicamente que funciona. Vale, esa es una parte. Está demostrado que funciona. Pero ¿cuál era el principio que sostiene? Esto es como un tronco. ¿Vale? Y lo demás saldrán ramas de ahí. Pero este tronco lo tenemos que tener claro. La mentalidad, ¿no? Venga, lanzaos, soltad, sí. Claro que tiene que ver con la mentalidad. Venga. Hay que darle prioridad a la preparación física. Hay que situarla arriba. ¿Vale? Mira, en pocas palabras. Pon la preparación física en tu top. Arriba del listado de tus prioridades, pon la preparación física. Porque ese es el primer aspecto para que luego después haga esto.
Vale, la tercera. Veréis, hay un montón de cosas que podemos modificar un poco aquí y allá, que podemos tolerar, que las líneas igual están un poco más difusas, pero la ejecución técnica perfecta no. La ejecución física perfecta, la ejecución técnica perfecta, eso no se negocia. En preparación física, si no realizas una técnica correcta, esa serie no se realiza. Así de claro. Si existen errores técnicos graves durante la serie de repeticiones, en ese momento se para y se empieza de nuevo. Eso supone tener como primer elemento de planificación una fase de aprendizaje técnico. Y dentro de este aprendizaje técnico, que igual vosotros estáis pensando en los ejercicios que habitualmente realizamos, la sentadilla, el press de banca, el peso muerto, las flexiones de brazo, lo que queramos, yo os voy a resituar un poco. Antes de llegar a eso hay otra cosa que repetimos más veces y que sin duda tiene un impacto mucho mayor en el rendimiento y en las lesiones, que es lo que haces muchas veces todos los días. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces todos los días? Postura. ¿Qué postura tienes? Es imposible que algo que tienes 24 horas al día no te influya. ¿Imposible? Imposible. Por tanto, si tu postura es mala, tu rendimiento es peor. Si tu postura es mala, las posibilidades de lesionarse son muchísimo mayores. Y la postura la tenemos todo el tiempo, cuando nos sentamos, si colocamos mal la espalda, cuando estamos de pie, cuando estamos andando y por supuesto cuando estamos corriendo. Nosotros esto lo tenemos muy en cuenta, hasta el punto de que en todos nuestros calentamientos, como vais a ver dentro de pocos minutos, en todos los calentamientos hay partes que se dedican a poner una correcta postura y a correr con una técnica correcta, a desplazarnos adecuadamente. No son muchas cosas donde debemos fijarnos, pero si todos los días, cuando calentamos, nos fijamos 5 minutos en esa técnica, incluso basta con 3, si todos los días, cuando calentamos, nos fijamos en la técnica correcta de los desplazamientos, va a llegar un momento, más pronto que tarde, entre 2, 3, como mucho 4 semanas, donde eso sea un automatismo, donde correr bien, donde desplazarme adecuadamente sea automático y donde observemos, si grabamos a nuestros jugadores, que la técnica de carrera con balón, botando, con oponente, etcétera, ha mejorado significativamente. Porque aquello que hacíamos en cada calentamiento 3 minutos ha generado una huella motriz que consigue que se automatice hasta el punto de que, aunque no pienses en ella, se ejecute. Pero la única manera de hacer algo bien de forma automática sin pensar en ella es que primero la hagas bien pensando en ella. Dejadme que lo repita. La única posibilidad que tú tienes de que tu jugador y tu jugadora tenga una buena técnica de desplazamiento automática, y la tiene que tener automática porque cuando están jugando están pendientes de lo que tienen que estar pendientes, que es dónde está el compañero, dónde está el oponente, dónde está el portero, dónde están los huecos, dónde... El foco no puede estar en la técnica del movimiento, el foco tiene que estar fuera. La única posibilidad de que mientras tengo el foco fuera, la técnica la haga bien, es que esa técnica esté automatizada. Y la única posibilidad de que la automatice es pasar por una fase donde me concentre una y otra vez en repetirlo adecuadamente. No disponemos ni queremos utilizar mucho tiempo en los entrenamientos, pero sí que queremos utilizar un poco de tiempo en casi todos los entrenamientos. ¿Me expliqué con esto? En cada calentamiento nosotros repetimos 2-3 minutos enfocados a esto. 2-3 minutos enfocados a esto. Por supuesto, la técnica implica los patrones de movimiento. Cómo empujo, cómo tiro, cómo me agacho, cómo me inclino,
Por supuesto que lo implica, porque voy a tener también que hacer un press de banca y lo tengo que hacer correctamente, pero el press de banca no lo hago tanto como el desplazamiento, por eso yo quería hablar primero del desplazamiento. El desplazamiento impacta más que el press de banca. Como me agacho en una sentadilla, pero la sentadilla no la hago tantas veces como realizo un sprint, por eso yo insisto, tenemos que incidir más en eso que repito todos los días. Termino con una diapositiva que os va a resultar cuanto menos llamativa. Veréis, cuando corremos mal, taloneamos. En un porcentaje altísimo de personas. Carrera con mala técnica y taloneamos, es decir, hacemos la recepción con el talón, como veis aquí, ahí, ¿vale? Como veis aquí arriba que se ve peor, pero aquí se ve muy bien y aquí se ve muy bien, se genera un impacto. Un impacto que genera una cadena de errores y de efectos negativos sobre todas las articulaciones, desde tobillo, que es quien más sufre el impacto, hasta lo que viene después, que es rodilla, cadera, espalda, etc. Esto es conocido por todos y además es algo que viene diciéndose desde hace mucho tiempo. Por tanto, una cuestión que es clave y que yo os voy a dar en el calentamiento es: necesitamos recepcionar la carrera con el antepié, además de tener una buena alineación corporal, además de tener una buena implicación de la actividad isquiosural y sobre todo del glúteo, que es una musculatura muy potente. Entonces, importante que tengáis claro que nos tenemos que desplazar adecuadamente. Insisto en que esta tarde trataremos muchos temas que tienen que ver pues cómo entrenamos la fuerza, y algunas tareas que realizamos, de ejercicios, os enseñaré algunos vídeos, pero mucho más importante que eso es que ya empiecen vuestras cabezas a calentar sobre las cuestiones que tengáis y que cualquier cosa que queráis preguntarme, me preguntéis. Repasemos un poco las tres ideas centrales de esta mañana. A partir de aquí, si rompéis el hielo vosotros, vamos contestando. Primera idea: el cambio de la preparación física en las últimas 2 décadas ha sido radical. Necesitamos estar al día de lo que publica la ciencia sobre lo que hacíamos bien y lo que era muy mejorable, porque hay muchas cosas que han sido muy mejoradas. ¿Qué? ¿Estamos o no estamos? Sí. Vale. Segunda idea. Bueno, ¿cuál era la segunda idea? El primer principio del que hemos hablado de la preparación física, que no tenía en principio que ver con la preparación física y sin embargo era más importante que ella. ¿Ha sonado la pregunta? ¿Por qué es pregunta? ¿Ha sonado la pregunta? No, pero bueno, está bien, porque este era el... ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué era lo primero? ¿Qué era la base? Exigirnos. Algo así era. Algo así era, y en realidad no era lo primero, eso era lo segundo, pero bueno, por lo menos algo se os va quedando, venga. Puedo esperar un poco más, no pasa nada, venga. Azar, no me creo que no os acordéis de nada de esta mañana. ¿Sabes lo que queremos hacer? Esto forma parte de lo segundo. Yo creo que todos os habéis quedado... Está bien que os hayáis quedado con la parte que denominamos autorresponsabilidad. Está bien que si os habéis tenido que quedar con una sola cosa de esta mañana, os quedéis con eso. Autorresponsabilidad. Yo tomo los mandos y yo soy mi primer y más exigente entrenador. ¿Vale? Si os tenéis que quedar con una sola cosa, está bien que sea con esa. Pero para que realmente la preparación física tenga resultados excelentes, tienes que darle valor a la preparación física. Y esto en deportes de equipo hay que explicarlo. A un atleta no se lo tienes que explicar. Un atleta, por definición, no le tienes que explicar que tiene que cuidar su físico. Porque si no cuida su físico no sobrevive ni un año.
al entrenamiento ni a la competición, no le tienes que concienciar de ello. ¿Vale? Si no, directamente no pasa por ahí. Da prioridad a la preparación física, da prioridad, porque tiene todo el sentido. Segundo, autorresponsabilidad. Tercero, ejecución perfecta. Esto que decíamos, la ejecución no se negocia, ¿vale? Y en ese punto enlazamos. ¿Vale? El principio de que tengamos en cuenta que las pequeñas acciones que repetimos todos los días son las que más influencia tienen. Que te sientes bien o mal tiene más influencia que luego te subas encima de un bosu a hacer unos cuantos equilibrios. El bosu complementa, que te sientes bien es fundamental. ¿Os dais cuenta de la diferencia o no? Que ejecutes algunos ejercicios de prevención de lesiones con el brazo o que te hayan enseñado es positivo, pero que si haces todas las semanas flexiones de brazos, las hagas bien, eso es fundamental. Lo otro complementa. ¿Entendéis la diferencia, no? Lo que repites diariamente o casi a diario tiene más impacto que ninguna otra cosa. Por eso tenéis que automatizar desplazamientos correctos, porque si te desplazas mal, no es que haya dudas de que te vayas a lesionar. La única duda es cuándo te lesionarás, porque que lesionarte te lesionarás seguro. Es una cuestión de acumular impactos negativos. ¿Cuántos soporta tu cuerpo? Llegará un momento donde deje de soportarlos, a veces pronto, otras veces un poco más tarde y otras veces un poco más tarde, pero siempre terminas petando, ¿no? Bueno, antes de que sigamos avanzando sobre esta cuestión, ¿qué necesitamos para ejecutar perfectamente las acciones que realizamos? ¿Qué necesitamos? La postura. ¿Qué necesitas saber? Sí, la postura. ¿Qué necesitas saber? Si es mejor hacerlo tú solo con más... Vale, más ideas. Concentración. Más. Oye, necesitáis soltaros. Estáis ahí encorsetados. ¿Qué pasa? Da vergüenza. Pero si se van a reír de vosotros igualmente. Aunque no digáis nada. Alguien dirá, mira, no dices nada. Y se ríe de ti por eso. ¿Vale? ¿Qué más da? Venga, soltaros. Entrenadores, venga, ¿qué necesitamos? Para ejecutar bien, ¿qué necesitamos? Saber que quiero trabajar. Saber que quiero trabajar. Y no solo saber que quiero trabajar, sino saber qué significa eso de ejecutar bien. Si no conozco la técnica correcta, no puedo ejecutar correctamente. Y decís, joder, eres de perogrullo. Pues eso, rasca por ahí. Mírate información sobre cómo se ejecuta correctamente. Pregunta a tu entrenador cómo se ejecuta correctamente. Los entrenadores, estudiad cuáles son los tips importantes en cada una de las tareas. Compraos libros que os digan cuáles son los aspectos clave de cada cosa que realmente queréis aplicar con vuestros jugadores. Si realmente queréis hacer un press de banca, tienes que saber cuál es la ejecución correcta de un press de banca, y si no, no lo hagas, porque si lo haces mal, es peor que si no lo haces. Estoy dejando ahí un espacio para que lo asimiléis. ¿Vale? Si lo haces mal, no, insisto, si lo haces mal, es peor que si no lo haces. Entonces, mirad información de verdad sobre aquello que queráis realizar. Si queréis poner en práctica una sentadilla, tenéis que saber, vosotras y vosotros tenéis que saber ejecutarlo, los entrenadores tienen que saber transmitirlo. Igual que sabéis transmitir la técnica del pase, los ejercicios que se ejecutan en preparación física los tenemos que saber. Nosotros os echaremos una mano y os daremos, bueno, os echaremos una mano. Hemos hecho algunas diapositivas que creemos que os pueden ayudar mucho, ¿vale? Que es como un check-in donde ves los aspectos clave de cada tarea, ¿vale? Y bueno, pues los puedes revisar, te los puedes estudiar si te los quieres estudiar, si no te los quieres estudiar los puedes imprimir en un folio grande y luego pues lo puedes evaluar con
conforme estás realizando la sesión. Entonces, para saber ejecutar correctamente, tienes que saber qué significa eso de ejecutar correctamente. ¿Vale? No vale como sí, yo... Ok, bueno, dejo abierto ahora el turno de preguntas y luego avanzamos sobre algunos aspectos que me parece importante que tratemos, como el calentamiento, que ya habéis visto algunas cosas, o como el entrenamiento de la fuerza, que os quiero dar algunas pinceladas pequeñas, pero que me parecen importantes. Venga, dudas que tengáis, preguntas, cuestiones. No me creo que no las tengáis. No me lo creo. Porque yo tuve un amigo que juega rugby y él me ha comentado que a él le han dado charlas y le han dicho que para trabajar bien, para romper fibras, para que luego se recuperen, hay que dejar 48 horas. O sea, un día sin hacer, pero también he oído que da igual, haciendo un día, otro, que se trabaja, o sea, que no pierdes nada al no descansar. Vale, la pregunta es si necesitamos dejar 48 horas entre entrenamiento, te refieres de fuerza, ¿no? Sí. Entre entrenamiento de fuerza y entrenamiento de fuerza. La respuesta es no y sí en algunos casos. No si la dosis, si el entrenamiento, en palabras sencillas de entender, es poco exigente. ¿Qué significa poco exigente? Pues que sea un entrenamiento que no tenga muchas series, por ejemplo, poco exigentes por debajo de 20 series. ¿Vale? Eso suele ser poco exigente. Que las cargas que utilicemos no sean muy elevadas. Cargas muy elevadas es a partir del 80-85% de una repetición máxima. Y sobre todo que no sea muy exigente respecto a que realice todas las repeticiones posibles. Y ya aprovecho para comentaros algo que considero que quizás sea el aspecto más importante que yo os puedo aportar del entrenamiento de la fuerza. Es que cuando entrenemos es importantísimo... No sé por qué no me sale a cachos. Vale. Cuando entrenamos fuerza es importantísimo que nos quedemos a la mitad de las repeticiones posibles. Y este es un principio validado en los últimos años, es bastante moderno. Y por eso quizá ha llegado tan poco a la práctica. Repito, la mitad de las repeticiones posibles. ¿Eso qué significa exactamente? Pues que si yo me pongo una carga determinada, imaginad, unos 80 kilos para sentadilla. Imaginad que podría realizar con esos 80 kilos, yo qué sé, 20 repeticiones. ¿Cuáles son 20 repeticiones? Y para hacer 21 me tendría que ayudar alguien, porque no podría ya levantar la 21. Esos son 20 repeticiones posibles. ¿Cuántas repeticiones tengo que realizar? Acabo de decir. La mitad. ¿Qué? 10. Ok. Pues esto, quiero que lo repitáis porque es importantísimo que lo tengáis en cuenta. Muy importante. No realicéis series al fallo. No realicéis series donde hagáis las máximas repeticiones posibles. ¿Por qué? Porque se obtienen menores mejoras de fuerza. Y esto es casi de contralógica, ¿no? Como de contraintuición. Dices, joder, el que trabaja al fallo ahí hasta la última repetición, incluso le ayuda un par de repeticiones más el compañero, ese es seguro el que obtiene las mayores mejoras de fuerza. Pues no es el que obtiene las mayores mejoras de fuerza. Y esto está demostrado con levantadores olímpicos, de levantamientos olímpicos, y que son olímpicos porque son internacionales y han competido en olimpiadas. Por tanto, importantísimo que tengáis en cuenta que no se mejora más porque me acerque más al límite del fallo. Se mejora más porque levantes más potente. Lo voy a repetir. Se mejora más porque levantes más potente, es decir, a mayor velocidad. ¿Cuánta carga, Jesús? ¿Poca carga, media carga o alta carga? La respuesta es, con cualquier carga que utilices, si la levantas a la mayor velocidad posible y haces la mitad de las repeticiones posibles, la mejora de fuerza va a ser muy significativa.
Incluso si te coges poco peso y realizas la mitad de las repeticiones posibles, a saber, poco peso puede ser un peso que podrías levantar 20 veces. Lo levantas 10 veces intentando levantarlo a la máxima velocidad posible. Imaginad, por ejemplo, este peso era un peso de 13 repeticiones posibles. ¿Veis? Esta es la velocidad a la que se ejecuta el movimiento. Aquí se mejor. Abajo está la velocidad a la que se está ejecutando el movimiento. Y veis cómo más o menos a la mitad de las repeticiones esa velocidad empieza a disminuir. Quieras tú o no quieras, a la mitad de las repeticiones posibles, por muy rápido que quieras levantar la carga, la levantas más lento que en la primera repetición. Por muy entrenado o entrenada que esté. Evidentemente quien está muy entrenado empieza a decrecer un pelín más tarde, pero la referencia casi siempre es la mitad de las repeticiones posibles, como mucho una o dos más. Entonces a la mitad de las repeticiones posibles esa velocidad empieza a descender, y cuando empieza a descender la velocidad ocurren varias cosas, como os decía. Una, que mejoras menos la fuerza. Dos, que para poder realizar otra serie con la misma calidad de velocidad necesitas mucho descanso. ¿Cuánto es mucho descanso? Pues se ha demostrado que no menos de 3 minutos. Como no descanses al menos 3 minutos, y gente súper entrenada, 2 minutos y medio, no eres capaz de realizar un levantamiento con esta calidad si has trabajado hasta esta zona. ¿Me estoy explicando o no? Sí. Vale. Además ocurre otra cosa, que cuando me acerco al fallo, la ejecución empeora drásticamente. Y esto basta que veas una serie de cualquier persona que está ejecutando un movimiento de fuerza, una sentadilla, un peso muerto, un press de banca, flexiones de brazo, lo que sea, y tú te vas dando cuenta que no solo pierde velocidad, sino que además empieza a tener más errores en la ejecución, domina menos sus articulaciones, sus segmentos, su espalda. Es que esto es completamente normal. Para quien tenga dudas, que se grabe en vídeo y que se vea y lo va a ver de forma clara. Por tanto, peor ejecución, más riesgo de lesión. Hay otro problema añadido a eso, que es que la fatiga que generas cuando te acercas al fallo es una fatiga muy importante, tanto fisiológica como del sistema neuromuscular. Se genera mucho lactato, mucho amonio, y eso hace que todo lo que haces después de ese entrenamiento lo hagas con peor calidad. Y os voy a dar un dato que vais a entender muy fácil. Si yo os midiera el salto vertical justo antes de hacer series de fuerza, aquí, en este punto, os mido el salto vertical, trabajamos 3, 4 series hasta el fallo, insisto en que me da igual el peso. Al fallo puede ser con mucho peso, 3 repeticiones de 3 posibles, con cargas medias, 10 repeticiones de 10 posibles, con carga baja, 20 repeticiones de 20 posibles. ¿Me vais siguiendo? Todas ellas al fallo. Y os midiera el salto justo después de esas 3 series, vuestro salto habría descendido un mínimo de un 20%. En la mayoría de los casos un 30 y pico, un 40%. Vale. Pero si nos vamos mucho en el número de repeticiones, no estaríamos ya haciendo un trabajo de transferencia más de fuerza-resistencia que de potencia. O sea, el peso no es importante, dices, no, da igual el peso, aunque sea bajo, pero si yo me excedo de repeticiones, ya no trabajo potencia, estoy trabajando... Vale, déjame que cierre esto y en un minuto te contesto. Por tanto, cerramos este apartado, ¿vale? Que es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena. Cerramos este apartado dando ideas muy claras prácticas. Ideas muy claras prácticas. Primera idea, lejos del fallo muscular. Esto se aprende muy rápido, si puntualmente en un entrenamiento, en cada entrenamiento más o menos una vez, en las últimas series os aconsejo, una vez tus jugadores realizan una serie acercándose al fallo, porque esa sensación es muy clara de cuándo me estoy acercando. Cuando la visitas un par de veces ya empiezas a saber por dónde está. Cuando has ido al fallo 5 veces ya sabes perfectamente, es como
es como un establecimiento, es como una panadería que huele muy bien, ¿no? O una pastelería. Que cuando te acercas ya a la calle, dices, ya estoy llegando más o menos, ¿vale? Pues esto es lo que pasa cuando vas al fallo, ¿vale? Con que vayas un par de veces, ya cuando te vas acercando a él, ya huele. Ya huele. Entonces, ¿qué pasa cuando me ocurra eso? ¿Qué tengo que hacer? Dejar la barra o dejar de hacer repeticiones. Ese es el momento de descansar. Cuando intuyes que ya empiezas a llegar, es probablemente porque ya has empezado a llegar, ¿vale? Esa es una idea muy importante. La segunda idea, que ya sería la leche, es que vuestro jugador o vuestra jugadora aprendiera a detectar cuando pierde velocidad. Que esté ejecutando una tarea y diga ¡pum! ¡Pum! Y cuando haga una un poco más lenta, diga me ha salido más lenta. Y la siguiente dice, aunque he querido hacerla rápida, también ha salido lenta. Ese es el momento de descansar. O sea, el primer eslabón a aprender es estar lejos del fallo, que cuando note la sensación esa, deje la barra. El segundo elemento a aprender, que es un poco más avanzado, pero muy interesante, es detectar cuando la velocidad ya no es la máxima posible. Y ahora ya voy contigo. A mí no me gusta que hablemos de fuerza-resistencia ni de potencia, porque hace que no tengamos, creo, la imagen que deberíamos tener respecto al entrenamiento de fuerza, que en realidad es mucho más sencillo que el que en principio nos han dado. Os voy a poner una diapositiva, lo vas a entender. Bueno, creo que tú y todos los demás. Como habíamos preparado la pregunta, ¿verdad? Tenía preparada la diapositiva porque como previamente habíamos dicho que me ibas a preguntar esto ahora. No, yo decía no, porque al final la potencia es producto de fuerza y velocidad. Exacto. Entonces tú tienes que barajar las dos posibilidades. Por un lado, trabajar la velocidad de ejecución, pero por otro también trabajar con valores de fuerza, o sea, ganancias de fuerza máxima, ¿no? Mira, cuando trabajamos con cargas altas, el gráfico, este gráfico es muy sencillo de entender. Cuando trabajamos con cargas altas, aquí en estos porcentajes, la velocidad que somos capaces de levantar esa carga es lenta, que está aquí, este es el porcentaje de velocidad. Conforme vamos bajando la carga, la velocidad que somos capaces de mover la carga es más rápida. Y conforme la carga es más baja, la velocidad pues aumenta hasta llegar al máximo, ¿vale? Esto es súper sencillo de entender. A partir de aquí, nuestro objetivo, en nuestro deporte hablo, en ningún caso va a ser intentar que los jugadores realicen muchas repeticiones en una misma serie de mucha calidad, porque eso nuestro deporte no lo demanda. Nuestro deporte no demanda que un jugador esté un minuto a full, a la máxima intensidad posible. Nuestro deporte lo que sí que demanda es que haya acciones de 1 contra 1 con un jugador o con una jugadora muy pesada, ¿vale? Y que eso se realice a la mayor velocidad posible. O demanda que un jugador realice un 1 contra 1 en una situación que tiene menos oposición y que esa velocidad sea la mayor posible. O que un jugador realice un lanzamiento máximo donde la carga es muy baja y la velocidad muy alta. Es decir, nuestro deporte demanda acciones aquí, algunas, no demasiadas, acciones aquí, bastantes, y acciones aquí, muchísimas. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí bien o no? Acciones de estas y de estas. Y lo que nosotros intentamos hacer con nuestros deportistas es que mejoren esta parte de la curva, ¿vale? Que es cuando trabajan muy pesado, que mejoren esta parte de la curva, se la lleven para acá, que mejoren esta parte de la curva y se la lleven para acá. Es decir, mejorar esta parte de la curva es que los unos contra unos más exigentes de fuerza
sean muy eficaces, que las acciones súper explosivas, tipo contraataques, saltos sin contacto, etcétera, sean muy eficaces, y por supuesto que las acciones intermedias también lo sean. Entonces lo que queremos es desplazar esta curva que tenga el jugador hacia acá, aquí, aquí, aquí y aquí. Pongo los animales porque se visualiza muy bien el tipo de fuerza que estoy desempeñando, ¿vale? Cuando trabajas tipo oso, elefante, trabajas muy pesado, ¿vale? Pero a la vez no te mueves rápido. Desde fuera se observa un movimiento más lento, aunque el oso está intentando moverse a la mayor rapidez posible. ¿Me seguís o no? Sí. Igual que cuando trabajes en esa zona. Vale, todo esto para explicar ¿qué? Todo esto para explicar que el trabajo que a nosotros nos interesa con nuestros jugadores siempre, hay alguna excepción que voy a explicar ahora, pero como norma va a ser un trabajo de series cortas. Como norma va a ser un trabajo de series cortas. Cuando hablamos de series cortas hablamos de 10 hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es calidad en las acciones. ¿Eso qué significa? Que cuando trabajemos por aquí arriba, bueno, pues diré, como ya lo sabéis, cuando trabajemos con cargas muy altas, aquí, series cortas van a significar series en realidad cortísimas. A 2, 3 repeticiones, ¿de cuántas posibles? De 3. De 3. De 6. Eso es, joder, un poco de mates, ¿no? ¿Vale? Y cuando trabajemos, eso, parad. Mucha carga me permite pocas repeticiones. Y como me permite pocas repeticiones, digo, ¿cuánto van a ser más o menos las series? Digo, pues muy poquitas puedo hacer, 2, 3. Y como sé que tengo que hacer la mitad de las repeticiones posibles, son 2, 3, de 4 o 6 posibles. ¿Correcto? Vale, luego en otras ocasiones voy a trabajar en esta zona intermedia. Y digo, aquí en esta zona intermedia tengo una carga moderada, media. Y esa carga media la podría levantar muchas más veces que 5 o 6, normalmente la podría levantar al menos 12, 14 veces, por tanto más o menos las series serán de... 6. Eso es, ¿vale? Ya vamos a ir cogiendo la dinámica, ¿vale? ¿Las puedo hacer más cortas? Sí, si las hago más cortas me permitirá hacer descansos más cortos, entonces ya tenéis posibles, esto para los entrenadores, estructuras diferentes, series más cortas con descansos más cortos y puedo seguir generando potencia, o series más largas que me exigen descansos algo más largos. Con la misma carga podríamos hacer eso, insisto. Es decir, hago 3 series de 10-12 posible, o sea, 3 repeticiones de 10-12 posibles, o 6 repeticiones de 10-12 posible. Misma carga, y la única diferencia es cuántas repeticiones hago y cómo modifico el descanso. ¿Me he explicado? Demasiada información. ¿Ha sonado la pregunta? Venga, ¿me he explicado o repito? ¿No me he explicado? Sí. Vale. Si trabajo con cargas bajas, alguien puede estar pensando, ¿vas a realizar muchas repeticiones? No, ya dijimos que nosotros no vamos a trabajar a muchas repeticiones nunca. Si trabajo con cargas bajas, lo que sé es que voy a poder realizar igual 20 repeticiones posibles. Entonces, como mucho, podría hacer las series de 10. ¿Puedo hacer series más cortas? Por supuesto. ¿Qué me permitirá hacer series más cortas? Más velocidad. Eso es, me permitirá realizar descansos más cortos. ¿Veis? No es tan difícil. Entonces, básicamente, al final, escuchadme, al final de lo que estamos hablando es la dinámica de cargas de un entrenamiento de fuerza siempre va a ser muy similar a lo que ocurre en un partido. ¿Qué es esto? La dinámica de cargas siempre va a ser muy similar a lo que yo demando en un partido. Mucha calidad aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuánto tiempo necesitas para volver a tener mucha calidad aquí.
Entonces el puzzle que vosotros tendréis que engranar es, para empezar, como norma, esto será siempre corto. ¿Y qué significa corto, Jesús? Esto es rarísimo que tenga que durar más de 20-30 segundos. Esto es rarísimo que supere las 10-12 repeticiones. Ahora, justo después de esto, voy a hablar de las excepciones a esto. ¿Vale? Que hay algunas, y que seguro que estáis pensando, pues yo en pretemporada, esa es una excepción. ¿Vale? En pretemporada realizamos una preparación donde hay un ciclo, etc. Entonces, la cuestión aquí es cómo me lo monto para que tener calidad aquí y tener calidad aquí. Y si hago 20 series, para que la 20 tenga la potencia tan óptima como la 1. ¿Cómo me lo monto para que la 20 tenga la misma potencia que la 1? ¿Cómo me lo monto? Pues tienes dos posibilidades. Si este tiempo es más largo, esto más largo, ¿vale? Es que dice, joder, es que es súper coherente. Pues eso, es verdad, es que es así, ¿vale? Si aquí vamos a trabajar cerca de 10-12 repeticiones, porque trabaje con cargas pequeñas, es seguro que aquí voy a tener que irme a un mínimo de 60 y probablemente 120 segundos, ¿vale? Un par de minutos, que estas pausas pueden ser activas. Pero si aquí en vez de 10-12 repeticiones hago bastantes menos, con cargas bajas, 3-4, el descanso que puedo utilizar aquí es un descanso mucho más corto. ¿Vale? Y al final el dato, y para los entrenadores observadores, va a ser bastante fácil. El dato a seguir siempre va a ser el mismo. Calidad del movimiento. O dicho de otra manera, rendimiento. Tu jugador que está levantando esa tarea, tu jugadora que está en aquella tarea, está rindiendo bien en la segunda serie, y en la tercera, y en la cuarta, y en la quinta. Si en la quinta es claramente peor que en la primera, es que has montado la serie no adaptada a esa jugadora. Lo voy a repetir, si la quinta es claramente peor que la primera, es que o el descanso es demasiado corto, o la serie es demasiado larga, o quizá las dos cosas. Esto bajo la premisa de que no te acerques al fallo. Si te acercas al fallo, ahí sí que cambian las reglas. Tienes que ampliar mucho más esto, etcétera, etcétera. Venga, dudas, cuestiones. Bueno, la excepción, que probablemente en eso estabas pensando con la fuerza-resistencia, o como nosotros normalmente aplicamos la fuerza-resistencia. En los periodos de adaptación del deportista, cuando aprende técnica, cuando está realizando las primeras adaptaciones musculares, ¿se realizan series más largas? Sí, claro que se realizan series más largas. A 12, a 14, a 20 repeticiones. ¿Eso es correcto? Es correcto porque existen dos objetivos más prioritarios que generar potencia. Uno, aprender bien la técnica, y si ya la ha aprendido, recordarla, consolidarla, etc. Y dos, provocar las primeras adaptaciones para mejorar la fuerza. Y las primeras adaptaciones para mejorar la fuerza no se tienen por qué provocar a través de la potencia máxima. Se pueden realizar los movimientos más controlados, porque estoy en esa fase donde me puedo preparar y lo puedo hacer un poco más lento. Una vez que eso lo he superado, ya. Bueno, hay otra segunda excepción, que son las lesiones. Cuando te estás recuperando, el movimiento tiene que ser lento inicialmente. Te tienes que concentrar en realmente activar muy bien la musculatura que estás recuperando o que rodea la articulación que te has lesionado. Es decir, el movimiento la velocidad del movimiento no puede ser máxima cuando estás en un periodo de readaptación, de recuperación, etc. ¿Te contesté regular, mal, bien, más o menos? Sí, porque o sea, tú al final estás hablando de moverte entre 10-12 repeticiones al final, o sea, el máximo de repeticiones. Luego puedes trabajar con menos repeticiones, pero no a más. Ahí sí, claro, es que al principio, cuando has dicho da igual el peso, lo importante es cuántas puedes hacer y luego a la mitad, digo, claro, pues coger un peso X que yo haga 60 repeticiones, claro, y ya me muevo en, ¿no? Sí, en otro, entiendo, eso sí, es. sí. Vale,
Yo quiero repetir justo esa idea. Nos obsesionamos a veces con el porcentaje de carga que tienen que utilizar los jugadores. A veces incluso vosotros, con la fuerza, lo pensáis y decimos, tengo que utilizar exactamente este porcentaje de carga. Y verás, la evidencia científica lo que te dice es que aquello que creemos supermatemático no es supermatemático. Yo puedo estar trabajando con cargas medias altas aquí, escuchadme porque esto es muy importante. Puedo estar trabajando con cargas medias altas aquí, poniéndome el 70% de la carga en la barra, y eso que me suponga mejoras estratosféricas en las acciones explosivas. Que es que tendemos a pensar que las adaptaciones de fuerza son ultra específicas. Si muevo muy poca carga, solo voy a mejorar aquí. Y no voy a mejorar aquí. Y eso no es verdad. Esa superespecificidad solo se produce en superexpertos. En gente que se tira meses y meses al año, todos los años, durante varios años de su vida. Es decir, gente superexperta. Lo que se produce en los que no son superexpertos es un efecto global de la mejora de la fuerza. Trabajas aquí en medio, por ejemplo, trabajas en el 50%, y si trabajas bien, moviendo la carga a la máxima velocidad posible, con las cargas adecuadas, asimilándolas bien, si trabajas bien, el efecto que se produce cuando trabajas aquí, también es aquí, y obviamente, se produce también en el sitio en el que estás trabajando. Por tanto, no nos obsesionemos tanto con el porcentaje de carga, varíalo, dale cierta variedad al porcentaje de carga, y esto es tan sencillo de demostrar como que te cojas a tu grupo de entrenados, les des caña con unas cargas determinadas, digas, pues, voy a hacer 6 semanas con cargas ligeras. Entrena bien con cargas ligeras y después de 6 semanas vuelve a testearlos. Cuando los vuelvas a testear te vas a dar cuenta que esa gente, además de mejorar la potencia de lanzamiento, que es una carga ligera, o el balón medicinal, que es una carga ligera, resulta que también han mejorado su fuerza máxima en el press de banca, su fuerza máxima en el squat, su fuerza máxima en el... Y también el polo opuesto. Cógete a tu equipo, entrénalo con cargas altas, 6 semanas, pam, 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 y luego testéalo con el balón medicinal. Y te vas a dar cuenta de que, ¿cómo es posible? Pero si no han lanzado el balón medicinal y las cargas altas le han producido mejoras en el balón medicinal. Insisto, es obvio que vas a mejorar más, ligeramente más al menos, las cargas que utilizas. Bueno, faltaría más, porque eso es lo que estás viviendo en ese momento. Pero mejoras el resto de cargas. Claro que lo mejoras, es sin duda. Vale, quiero centrarme ahora un pelín respecto a tu pregunta de las 48 horas, que es dosis. Cuando entrenas con sesiones muy exigentes necesitas mucho descanso, pero es rarísimo que un jugador de un deporte colectivo pueda realizar una sesión de fuerza muy exigente, de más de 20 series, de muchas repeticiones o de mucha carga o acercándose mucho al fallo. Es rarísimo, uno, que le dé tiempo, y dos, que se plantea hacer ese tipo de sesiones. Por tanto, en la mayoría de los jugadores no necesitamos 48 horas. En la mayoría de los jugadores no necesitamos 48 horas. Es más, una de las cuestiones que ahora os recalcaré, se obtienen mayores mejoras utilizando más sesiones cortas que menos sesiones largas. Y esta es una idea que debería calar muy, muy profundo. Es preferible que realices 3 sesiones de entre 20 y 30 minutos que realices 2 sesiones de 45. Aunque las 2 sesiones de 45 sumen más. Y es preferible que realices 2 sesiones de 40 minutos a una sola sesión de 2 horas. Hablo semanalmente. Y dentro de esta idea
cuando digo 2 sesiones me estoy refiriendo a 2 sesiones que estimulan la musculatura 2 veces. No me vale que un día hagas torso, otro día hagas pierna y hasta la semana siguiente no vuelvas a hacer torso. Porque eso significa que muscularmente tienes una sesión. Es verdad que tu sistema nervioso está trabajando 2 veces, pero muscularmente el estímulo que estás teniendo es de una sesión a la semana. Y una sesión a la semana para vosotras, para vosotros, es insuficiente. Totalmente insuficiente. Super mega insuficiente. ¿Vale? Había manos, pero me he perdido. No sé, había una ahí y otra, pero ahí la explicación. Lo has dicho ahora de las sesiones y cuántas serían suficientes. Bien, suficiente. Cada jugador luego es un mundo, pero la norma general es la siguiente. Una sesión, en el mejor de los casos, conlleva mantenimiento. Salvo en gente muy novata que una sola sesión le produce resultados. ¿Por qué? Pues porque no ha hecho nada en su vida y hacer algo pues ya le conlleva. Eso es así, ¿vale? Si sois paquetes, con una sesión a la semana ya vais sobrados, ¿vale? Pero lo normal es mantenimiento en el mejor de los casos. Lo normal es que vayas perdiendo, ¿vale? Logras mantener algo, pero lo vas perdiendo. Con 2 sesiones a la semana consigues, en el mejor de los casos, obtener ciertas mejoras, ¿vale? Y en algunos casos de gente bastante entrenada lo que hace es mantenerse ¿vale? ¿Cuándo conseguimos mejoras óptimas? A partir de 3 sesiones a la semana. A partir de 3 sesiones a la semana. Y alguno está diciendo, esto va a ser imposible. Y claro, la cuestión es, cuando hablo del entrenamiento de la fuerza no me estoy refiriendo solo a que te metas en el gimnasio. Igual te metes en el gimnasio solo una vez a la semana. Pero igual hay un segundo día que estás metiendo sentadillas en salto en la pista, o que tu entrenador te hace pliometría en la pista, o que te realiza ejercicios muy exigentes de 1 contra 1, igual haces fondos, flexiones, dips, yo que sé, a saber, pues zancadas, todo esto. Es decir, el entrenamiento de la fuerza se puede hacer en la pista, claro, esto me imagino que ya lo sabéis. Entonces, en cualquier caso, mi consejo es intentad sacar 3 cachos en vez de sacar 2 sesiones largas, ¿vale? Y 3 cachos no es tan difícil, al menos 2. Había más manos, seguro, pero igual ya se le han olvidado las preguntas. Una pregunta. Venga. Has dicho lo de las repeticiones. ¿Y cuántas series sería lo...? Vale, igual, cada jugador es distinto, pero como norma. A partir de 2, en personas que no tienen mucho entrenamiento, se logran buenos resultados. 3 suele ser el número estrella. 3 suele ser donde casi todo el mundo obtiene mejoras significativas. Y realizar una cuarta o no ya es una cuestión individual. Hay gente que esa cuarta le suma y hay gente que la cuarta le produce solo una ligera mejora más que hacer 3. Entonces dices, pues ya no me renta. Entonces, como si estás empezando con 2 te va a ser suficiente. Si ya has empezado, trabaja a 3 y luego tú solo calibra si metes una cuarta. Es de cajón que no entran las series de calentamiento. ¿Ves? O sea que si en realidad realizamos una serie ahí con una pica o con la barra y poco más, o con las mini pesas más pequeñas que haya en el gimnasio, ¿vale? Eso no computa como serie, ¿vale? A no ser que realmente las hagas con esa explosividad máxima. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Mira, pues si cerremos... perdón. Has hablado de no repeticiones máximas. Y si busco un programa de hipertrofia, ni en ese caso recomiendas repeticiones Sí, en ese caso... ¿Cómo? Hipertrofia. Mira, ¿Está en charla o
Ah, mira, el que se me ha olvidado decir, cuando vas a la mayor velocidad posible, entre cada repetición tienes que dejar una pequeña pausa, porque si no, no eres tan eficaz como si no la dejaras. Es decir, si haces flexiones de brazos, entre repetición y repetición, subes, paras, respiras un segundito y luego vuelves a bajar y vuelves a hacerlo. Si vas todo seguido, ¿vale? Por mucha velocidad que quieras, a la que quieras realizar el movimiento, te va a salir peor. Entonces, micropausas entre repeticiones. Mira, cuando tienes hipertrofia, cuando quieres aumentar la masa muscular, mi primera recomendación es: no te acerques al fallo y a ver qué pasa. Porque muchos de los que no nos acercamos al fallo, pues ahí van saliendo los músculos. Esto es verdad, esto no es cachondeo. Es decir, el aumento de masa muscular a veces es una consecuencia natural de aumentar la fuerza, sin haber buscado el efecto de hipertrofiar. Y de esos ejemplos hay infinitos en el ámbito deportivo, infinitos. O sea, hay muchos deportistas que no entrenan hipertrofia que están súper hipertrofiados. En el ámbito, por ejemplo, de la velocidad, los atletas de velocidad masculinos, femeninos, ¿vale? Esta gente nunca entrena con parámetros de priorización de hipertrofia, y sin embargo la acumulación de entrenamiento de fuerza-potencia les lleva a tener los cuerpos que les lleva a tener. No os los explico, ya los miráis vosotros, ¿vale? ¿Sí o no? Por tanto, mi primera recomendación así es: mete volumen de entrenamiento de fuerza, mete volumen de entrenamiento de fuerza-potencia y a ver qué pasa ahí. Porque igual la consecuencia natural es que la musculatura que buscabas ya no necesitas más. Dices, es que ya me vale con la masa muscular que he generado. Una pregunta, ¿qué es la hipertrofia? Hipertrofia es el aumento de la masa muscular. Entonces, la primera recomendación es esa. La segunda recomendación es: acércate, pero no llegues, ¿vale? Acércate al fallo, pero déjate una o dos sin hacer. ¿En qué rango de repeticiones? En esto parece haber bastante consenso, entre 6 y 12 repeticiones. Si haces 6, déjate 2 o 3, por tanto 6 de 8 o 9 posibles, y si haces 12, 2 o 3, es decir, 14, 15 posibles. No llegues. ¿Por qué no? Porque el efecto de llegar al fallo va a ser mucho peor que probablemente el extra que vas a tener de hipertrofia o de aumento de masa muscular, ¿vale?, llegando al fallo. Entonces, esta zona aquí es la zona que, si quieres priorizar sobre el aumento de la masa muscular, visitas. ¿Cuánto tiempo necesitas estar en esa zona para poder empezar a producir resultados? Al menos 6 semanas. Y esto es importante que os quede claro, porque a veces que digo, voy a hacer un programa de hipertrofia, de aumento de masa muscular, de 3 semanas. Olvídate, en 3 semanas, yo no conozco ningún caso que en 3 semanas haya aumentado su masa muscular. No conozco ninguno. Entonces, a mínimo 6 semanas. Y segunda cuestión, cuando queremos aumentar la masa muscular en alguien desentrenado, el aumento de masa muscular empieza a llegar, en el mejor de los casos, a partir del primer mes. Las primeras 4 semanas, las adaptaciones que se producen son prácticamente totales neuromusculares. Es decir, mejora el reclutamiento de las fibras musculares, mejora la sincronización de los músculos, mejoran
un montón de cuestiones que no tienen que ver con el aumento de la masa muscular. Por tanto, si quieres algo rápido y no has hecho nunca fuerza, eso no existe. Eso no existe, es bueno que lo tengáis presente. A partir de 4 semanas, en el mejor de los casos, se empieza a ver esas mejoras. No me puedo ir sin contaros esto. Es lo último, ¿vale? Luego ya si queréis que despejemos alguna otra duda, pero es lo último. No quiero ser demasiado extremista, pero sí que quiero daros razones que fundamentan rotundamente que el trabajo con ejercicios que implican diferentes articulaciones es muchísimo más eficaz, muchísimo más útil y muchísimo más transferible al rendimiento de nuestros deportistas. Es decir, que cuando hablamos de ejercicios de fuerza, igual vosotros estáis visualizando este, y este, y este, y este, y en realidad mi imagen no es esa. Mi imagen es este, que implica la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo, este, que implica la articulación del codo y del hombro, y además la activación de la zona central, este, que implica articulaciones en prácticamente todo el cuerpo, o este, que implica la articulación del codo, del hombro, y vais a decir, pero si es que si hago dominadas no hago bíceps. Ese es el error. Que hemos catalogado a las dominadas como un ejercicio de espalda, cuando la activación muscular del bíceps en una dominada es mayor que en un ejercicio específico de bíceps. La activación muscular del bíceps en una dominada es mayor que en un ejercicio específico de bíceps. La activación muscular del tríceps en un press de banca es mayor que en un ejercicio específico de tríceps. La activación muscular en un jerk, en un press, es mayor en el hombro que en un ejercicio específico de hombro. Entonces, Jesús, no necesitamos ejercicios analíticos que impliquen solo una articulación. Mi opinión es que no los necesitas, y que solo los necesitas en 2 casos. Un caso, cuando tengas una descompensación. Si tienes una descompensación, meterle el diente específicamente es algo necesario. Oye, es que tengo la musculatura posterior del hombro especialmente debilitada. Pues haz ejercicios específicos para esto. Es que tengo la musculatura de los isquios especialmente debilitada. Métele mano específicamente a eso. Es que quiero específicamente tal musculatura por... Perfecto. Segundo caso, cuando vienes de una lesión y necesitas trabajar analíticamente cierta musculatura. Vengo de una lesión de gemelo. Necesito hacer gemelos de... Seguramente te va a venir bien. Luego después te vendrá bien hacer el otro, pero seguramente te va a venir bien. Entonces es importante que entendáis que estos ejercicios tienen más transferencia al salto, más transferencia al lanzamiento y al 1 contra 1, igualmente lanzamiento y 1 contra 1, igualmente a las acciones de lucha, etc. Entonces, bueno, que entendamos que esto es muy importante, al margen de que la hormona de crecimiento, la testosterona, cuestiones de fisiología, también aumenta mucho más con ese tipo de ejercicios. Hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna cuestión extra? Estamos ya en los minutos de descuento. Estás hablando de ejercicios que, por ejemplo, pueden ser beneficiosos para el 1 contra 1, las situaciones de lucha. ¿Y para porteros? Vale, a ver, escuchad porque es buena pregunta. Vale, ¿para qué sirve una sentadilla, un squat ya? ¿Para qué me sirve?
Para la potencia de salto. Vale, mira, si yo os propusiera que hicierais un ejercicio a los porteros que fuera solo esta tarea, ¿para qué serviría? Venga, va. Elasticidad. Bueno, vale, mejora la elasticidad. Estoy buscando algo un poco más global. ¿Para qué me sirve? Para mejorar. Para mejorar la potencia de salto en esta acción en concreto. ¿Vale? Y dices, ¿y esto me va a servir para mejorar otras acciones en portería? Igual sí, igual no. Tengo dudas. Igual sí, igual no. Lo que sí que tengo claro es que si repito esto un número de veces importante y con las series y las repeticiones adecuadas, voy a mejorar justo esta acción. ¿Sí o no? Por tanto, tengo claro que un ejercicio específico me mejora ese movimiento específico. Eso lo tenemos súper claro. Pero lo que es importante que os quede claro, y ahí va tu respuesta, píllala. Esta tarea es más general y el espectro que tiene de transferencia, es decir, para qué sirve, es mucho más variado. No solo me sirve para los espagat, sino que también me sirve para acciones de impulso, a un lado, a otro, hacia arriba. Esto con los porteros, pero es que para los jugadores esa misma tarea, para los jugadores todas las acciones de componente vertical, es decir, que van hacia arriba, pues también suspensión, blocaje aquí, suspensión, aguantar en el aire el máximo tiempo posible para ver dónde me coloca los brazos el defensor. Por tanto, cuando hablamos de tareas específicas, tenemos claro que hay que realizar la acción que queremos que mejore el jugador. Si yo quiero mejorar el salto cuando lance en suspensión, debería repetir específicamente ese gesto, pero cuando realizamos tareas más generales, en realidad hasta dónde se transfieren es mucho más variable. No es esta tarea solo me va a servir para los jugadores en el lanzamiento de suspensión, no, y para los extremos en el salto malé. ¿Para los extremos en el salto malé? Sí. Y ahora otra pregunta más. ¿Y creéis que esta tarea me podría mejorar el sprint? Sí. Claro, ya no es que lo creáis, es que hay muchos datos que confirman que hacer la sentadilla mejora el sprint. Por tanto, una tarea general me va a servir para muchas cosas. ¿Qué me mejora un press de banca? ¿Un qué? Un press de banca, con la barra aquí, ¿qué me mejora? La fuerza. No, ¿qué acciones me mejora? El tiro, por ejemplo, demostrado. ¿Qué más? La defensa en el 1 contra 1. ¿Qué más? ¿Al portero no le mejora nada? El pase más largo. El pase más largo. ¿Qué más? Y el portero le podría generar una resistencia en los brazos, tener esa potencia en el brazo para evitar posibles lesiones tendinitis. Realizar líneas de banca para evitar posibles lesiones de tendinitis. Sí, mira, los porteros tenéis problemas cuando os golpea el balón aquí, ¿vale? Y se produce la hiperextensión, ese gesto. Ese gesto es bueno que se trabaje específicamente, y cuando trabajas un ejercicio que no es tan específico, lo que tienes que trabajar no son movimientos de extensión, lo que tienes que trabajar son movimientos de flexión, por ejemplo los remos, o los movimientos que hemos hecho con gomas esta mañana, o los movimientos de dominada. Eso es donde tiras de la carga flexionando los codos. ¿Sabes lo que te digo? ¿Te contesté? Sí. Vale.
Habéis visto, saco de voz para cualquier pregunta, traigo de todo. Soy como un chiringuito, Estoy ahí. Bueno, ha sido un placer. A mí se me ha pasado rápido. Igual a vosotros.